Han pasado 11 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en comunicación con el ex diputado provincial Ricardo Lizalde de la ciudad de Saladillo. Buenos días, Ricardo, ¿qué tal? Ezequiel ¿Qué García y tal? Beto Bucegui te saludan para la primera mañana de Cadena 103. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. ¿Qué tal, Lizalde? ¿Cómo le va? Ya en alguna oportunidad hemos hablado con usted. Somos como Y ahora tenemos conocidos. la posibilidad y la suerte de volver a hacerlo. Usted fue nombrado presidente de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado, ADIFE, responsable por la construcción y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país. Así es. ¿Hay plata para hacer trabajos? Bueno, mirá, cuando me hicieron la propuesta, el señor ministro Mario Meoni, todo el espacio del equipo de trabajo que está a cargo de transporte, obviamente hicieron la propuesta dentro del marco de un plan de trabajo y de inversión que el Estado Nacional, por instrucción expresa del señor presidente Alberto Fernández, justamente han dispuesto un plan de inversiones para este periodo de gobierno de un tamaño de magnitud muy importante, que significa volver a poner los ferrocarriles, sobre todo en cargas para larga distancia y en pasajeros para las grandes metrópolis, donde están la mayor densificación demográfica del transporte de pasajeros. Usted sabe que 50.000 kilómetros de ruta que supo tener este país no se pueden recuperar de un día para el otro, pero sí a un buen ritmo se puede ir dándole prioridad a los ramales troncales en cargas y a los centros urbanos o urbanizados de mayor densificación para el transporte de pasajeros. Así las cosas, la prioridad para carga van a ser los ramales troncales. Hay un proyecto muy importante que se está tratando de terminar las últimas gestiones para destrabar el financiamiento internacional para el Belgrano Cargas, terminar esa obra que terminará unificando la Argentina incluso hasta llegar al límite con Bolivia. Eso significará justamente darle una posibilidad de logística y de transporte a toda la producción del norte argentino. Ese ramal troncal tiene previsto también hacer una circunvalación en Rosario para la conexión a los puertos y la conexión definitiva de la red ferroviaria con el puerto de Timbúes, ahí en la provincia de Rosario, para que toda esa producción del norte argentino y del litoral pueda definitivamente ser exportable a un costo de logística que lo haga posible. Ricardo, y con respecto ya a las obras que se iniciaron, tanto desde la gestión de Cristina Fernández y también del trabajo que ha realizado Guillermo Dietrich, que en realidad fue como un poquito más lento a toda la inversión que había hecho Cristina, pero utilizó la inversión que hizo Cristina para lo que son los trenes de carga y transporte de pasajeros. ¿Va a haber alguna extensión con este transporte? Por ejemplo, nosotros tenemos el tren que viene desde Constitución hasta Olavarría, que en el 2019 le redujeron una hora, y hoy hablábamos con respecto a una entrevista que hemos escuchado dentro del programa, que cómo se fue perdiendo, ¿no? La adquisición y el mantenimiento de los trenes en Argentina, un servicio que duraba 5 horas, ahora está tardando aproximadamente 8 horas. Bueno, puntualmente yo todavía no tengo un informe ramal por ramal, pero en forma genérica puedo decirte que ahí nosotros tenemos una dificultad, es que esa vía ha sido concesionada. Usted sabe que Ferrosur tiene la concesión de la vía desde y hacia Olavarría, y entonces esa concesión vence ahora en los próximos años, creo que en el 2023 o 2024, y nosotros lo que estamos llevando a cabo dos consideraciones genéricas. En primer lugar, por primera vez en la historia argentina hay una continuidad de un plan de inversión que se inició después de la tragedia de Once con el gobierno de Cristina, pero que continuó, gracias a Dios, en el gobierno de Macri, y que va a ser profundizado ahora en el gobierno de Alberto. Por lo tanto, hay planificación, hay un norte que estamos
con continuidad, independientemente de las gestiones de gobierno, y eso es muy importante porque se habla de una política de Estado. Así las cosas, el plan que tiene Alberto Fernández para el sistema ferroviario es cambiar la modalidad, que quiere decir que vamos a ir en el futuro a un sistema de vías abiertas. Sí. Para eso necesitamos recuperar las vías, no solamente desde el punto de vista de la capacidad, en la operación de la vía, sino también jurídicamente, porque si la vía está concesionada en el concepto del modelo de la privatización de la época de Menem, la vía pasa a estar bajo el dominio, competencia, jurisdicción y mantenimiento de la empresa concesionaria. A ver, sería Lizalde, sería el caso de la empresa Loma Negra de Camargo Correa, que tiene la concesión de la vía del ferrocarril Roca, y esa es la empresa que le cede al Estado determinados horarios para que circulen trenes de pasajeros. Bueno, pero claro, pero el dueño de la vía es el Estado. Es como que usted no pueda pasar por la ruta porque la ruta está concesionada, o sea, es una cosa bastante cuestionable. Entonces se han revisado esos modelos para pasar a un modelo que está definido a lo largo del tiempo. El Estado Nacional va a ir recuperando la jurisdicción, competencia y mantenimiento sobre las vías, lo va a hacer por sí, y entonces cuando podamos tener integralidad de toda la red ferroviaria, se va a pasar paulatinamente hasta llegar en forma definitiva en el 2025 a un modelo como el europeo, que es de vías abiertas, donde todos los que quieran operar sobre la vía van a ser prestadores ferroviarios, inclusive la empresa que actualmente la tiene, pero eso no le va a dar ningún derecho exclusivo y excluyente, sino que pagando un peaje van a poder circular por esa vía ellos, nosotros como Estado, a través de pasajeros o cargas, Sí. y también van a poder circular la competencia de ellos, que hoy, obviamente por razones de estrategia comercial, no pueden circular sobre la vía transportando cargas. Uh-huh. Entonces el modelo va a ser de vías abiertas, donde la concepción, a imagen y semejanza del modelo europeo, va a haber prestadores ferroviarios privados, todos los que quieran, de carga y de pasajeros, y todo aquel prestador que cumpla con las condiciones va a sacar una licencia de prestador de servicios ferroviarios en la CNRT y va a poder circular por la vía, y nosotros les vamos a dar el servicio ferroviario que lo vamos a operar desde la DIF, y entonces en el orden y la frecuencia que la autoridad de aplicación le vaya dando, van a poder circular por la vía todos los prestadores ferroviarios. Sí, Este modelo, para que la gente lo entienda, es un modelo que funciona muy bien en materia de, por ejemplo, telefonía. sí. Usted cuando llama por teléfono se convierten en esa llamada a distintas empresas. Las empresas son dueñas de la red y entonces entre ellos hay un sistema de peaje por distancia del uso de la red. Entonces la red de las compañías privadas, en este caso las mantienen y las sostienen, pero todos pueden circular, en este caso, tráfico de datos o de llamadas con la red existente, que pasa a ser pública, y el Estado establece un sistema de peaje y de reciprocidad obligatoria donde todos pueden hacer uso como prestador telefónico, por ejemplo, de la red telefónica. Este modelo va a ser trasladado al modelo del ferrocarril, entre otras cosas, porque como usted sabe, para poder mantener y hacer sustentable el mantenimiento de la vía a largo plazo, tenemos que lograr que muchos prestadores ferroviarios, a través de distintas modalidades de transporte de carga y de pasajeros, pasen por la vía, paguen un peaje y nosotros con ese peaje podamos mantener la vía de manera lo más eficiente y lo mejor mantenida posible. Lizalde, recién escuchábamos una nota a la que hacía referencia a Ezequiel recién en la consulta que le hizo. Anoche en Ya Somos Grandes le hicieron una nota a Martín Lustó, y la verdad que estuvo muy interesante porque, más que hablar de partidismo político, habló de la decadencia argentina de los últimos años, ¿cierto? Digamos que repartió culpas por igual, no es que hizo hincapié en algo en especial. Y él ponía como ejemplo precisamente al tema ferroviario. Él decía que en el año 1957, previo al gobierno de Arturo Frondizi, que creo que fue en el año 1958, él decía, se inauguró el tren que unía
Buenos Aires con Mar del Plata y tardaba 4 horas y media. Hoy, después de tantos años, cuando Japón tiene tren bala, cuando España tiene el AVE, nosotros no solamente se vuelve a reinaugurar, en el año 2017 el gobierno de Macri vuelve a reinaugurar el corredor ferroviario que une Buenos Aires con Mar del Plata y ahora tarda 7 u 8 horas. ¿Qué es lo que...? Mirá, son tres cosas. En primer lugar, entiendo por lo que me han informado los departamentos técnicos que no tarda 8 horas, pero sin perjuicio de entrar en una polémica de si tarda 8, 7 o 6, es cierto que tarda más que cuando se inauguró. Y la realidad es que eso ocurre por distintas razones. En primer lugar, por la infraestructura ferroviaria. En segundo lugar, es porque la vida de la provincia de Buenos Aires de aquella época, cualquiera sabe que no tenía esa vía la cantidad de pasos a nivel que tiene hoy en día. La vía no va sobrelevada ni tampoco va soterrada, va a nivel, y a nivel ha habido muchos accidentes ferroviarios por, obviamente, también la cuestión de que la gente se acostumbra, no hay un respeto a la señalización, al cuidado, no todos los pasos a nivel tienen barreras, y entonces las normas de seguridad y los convenios internacionales significa que el tren en todos los pasos a nivel, sobre todo de los caminos rurales, tiene que pasar a 12 kilómetros por hora. Usted sabrá que con el tránsito actual de todos los caminos rurales, la cantidad de pasos a nivel que hay desde Buenos Aires hasta Mar del Plata, eso le da un promedio de horario muy por encima en aquella época donde la prioridad la tenía el tren, donde se cruzaba la vía en Sulki y donde nadie lo hacía sin tener la precaución que se le tenía y el respeto de aquella época del tren. Lizalde, todo el mundo sabe la cantidad... Una de cal y una de arena. Permítame que le termine. El Estado Nacional en el tren a Mar del Plata ha hecho inversiones importantísimas, como es el recambio de toda la vía de punta a punta, cambiando no solamente la vía, sino todo el material rodante. Se cambiaron durmientes, vías, señalización, se han puesto infinidades de barreras en los pasos a nivel, y la verdad también se cambió todo el material rodante, locomotoras, vagones y todo lo que va circulando sobre la vía, y con eso no alcanza, falta todavía para alcanzar aquel récord fundacional, alcanzar una velocidad de circulación mayor para que de punta a punta el tren tarde 1 hora menos que lo que ahora está tardando en más de lo que originalmente tardaba. Pero la realidad es que no ha habido inversión, sino que la inversión se va aplicando a lo largo del tiempo, y yo no tengo ninguna duda que en poco tiempo más vamos a alcanzar los estándares que correspondan. Ojalá sea así. ¿Sabe por qué? Porque a la gente le encanta viajar en tren. La verdad que si nos preguntan... Quiero serte claro, todas las obras a la vez no podemos, y la prioridad ahora en pasajeros, vamos a terminar la obra de la electrificación del tren de La Plata a Buenos Aires, donde tenemos 1.500.000 pasajeros año, y el de Mar del Plata solamente tiene una intensidad de uso que justifica la inversión en el periodo estival. El resto del año no hay densificación demográfica como para sostener una inversión de un tren de 400 kilómetros. Así las cosas, para el año que viene vamos a iniciar la electrificación del ramal San Martín, que es también un universo de más de 10 millones de pasajeros por año, y lo que le estamos dando prioridad es a un orden de inversión donde la ecuación de retorno y la ecuación de servicios por pasajero tiene sentido. No tendría ningún sentido lo que se plantea de hacer un tren bala a Mar del Plata, que se usaría muy poco tiempo. Pero no estamos hablando de un tren bala. Mire, yo le cuento algo que me pasó... Pero en algún momento se planteó. Sí. También se planteó un tren bala hace muchos años, Buenos Aires-Córdoba, que nunca se hizo. De trenes normales. Mire, le cuento algo que me pasó conversando con una persona en Mar del Plata, un señor de Roque Pérez, usa el tren para ir de Roque Pérez a Constitución. En Constitución toma el tren y va a Mar del Plata. Por eso le digo que a la gente le gusta viajar en tren. Y se evita el tener que andar en Mar del Plata
en coche, cosa que los olavarrienses no podemos hacer porque no tenemos vías de acá a Mar del Plata, pero qué suerte que tiene la gente que tiene la posibilidad de tener un tren, que es más seguro, que permite tirar las piernas, que permite tomar un café, tiene muchas ventajas frente al colectivo y además los colectivos están complicados en temas de seguridad. Por eso digo, me parece que vale la pena ponerle muchas fichas al ferrocarril. Pero hay un orden de orden de inversión y de mérito, que es en cargas, las largas distancias, Sí. porque es justamente la ecuación que corresponde, la carga en la larga distancia, el ferrocarril es imbatible. Entonces, y además nos da productividad, nos da competitividad, nos da posibilidad de poder desarrollarnos con el mismo nivel de grado el interior, con las zonas cercanas al puerto. En pasajeros, Sí. como no podemos hacer toda la vez ni tenemos recursos ilimitados, sino que los recursos son limitados, la prioridad es terminar las obras con un alto grado de eficiencia y de calidad de todos los grandes centros urbanos. La prioridad está dada en que todos los centros urbanos de todo el país van a tener inversión en infraestructura ferroviaria en un orden de mérito por densificación demográfica, hasta que podamos, por los ramales de carga que se van renovando, por ejemplo el troncal de Belgrano carga hacia el norte, entonces por los ramales que por prioridad se vayan haciendo de larga distancia para cargas, vamos a ir recuperando el transporte de pasajeros por tren de larga distancia, pero si nosotros hacemos una ecuación solo para transporte de pasajeros en la larga distancia, no tenemos todavía posibilidades de financiamiento ilimitado para poder hacer toda la vez y no podemos decir una cosa que no podemos cumplir. No podemos recuperar los ramales de larga distancia todavía solamente para pasajeros. Tenemos que recuperar en el marco de un plan de cargas. Por ejemplo, si yo quiero recuperar el ferrocarril de pasajeros que desde Asia, desde Asia Constitución vaya y venga a Bahía Blanca o a La Barría o Azul en el ramal Roca, tengo que hacerlo en el marco de la renovación de ese ramal, en el marco de la puesta en valor para el transporte de carga desde Asia al sur. Entonces, una vez que tengo la vía recuperada con una ecuación económica en el marco de un troncal para cargas, por esa misma vía, operándola desde la DIF, de modo tal de que no siga siendo el modelo actual, que el que tiene la concesión para carga excluye al resto y usa la vía de manera monopólica y excluyente, cuando vayamos a un sistema de vía abierta, por esa misma vía ya recuperada y puesta en valor van a poder ir las cargas en orden al respeto de la prioridad del transporte también de pasajeros. Y así las cosas, vamos a ir dándole un orden a la red ferroviaria para tener de acá al 2025 recuperada la red troncal para cargas y toda la red metropolitana de todos los centros urbanos del país para pasajeros. Ese es el plan que tenemos y la verdad que lo más revolucionario es lo que ha planteado Alberto, que es definitivamente ir recuperando la red ferroviaria, sobre todo la que está concesionada, para ir a un sistema al modelo europeo, fundamentalmente al espejo español, que es un sistema de vías abiertas, que se define así, aquellas vías que opera el Estado y que por sobre esas vías circulan todos los operadores privados y públicos que son operadores ferroviarios. Perdón, le hago una pregunta que puede parecer disparatada. El sistema de vías del ferrocarril provincial, ¿en todo su trayecto está totalmente desactivado o hay algún sector que se puede reactivar? Bueno, la provincia de Buenos Aires le cedió todos sus ferrocarriles al Estado federal, por lo tanto hoy está todo en una misma jurisdicción, que es la estructura nacional, que a su vez te describo en dos breves palabras cómo está estructurado. Hay básicamente tres instituciones que se ocupan del tren, una que es la escuela de capacitación de todo el personal ferroviario, que es el museo, la historia, los legajos, todo el relevamiento, que significa también el patrimonio que tenemos. Ustedes dense cuenta que Ferrocarriles Argentinos es el segundo mayor latifundista del país después del Ejército, y entonces tenemos mucha infraestructura, mucho material, pero también mucha propiedad, mucho inmueble que mantener y cuidar. Por otro lado, hay otra institución que es esta, que es la DIF, que es la administración de toda la infraestructura ferroviaria, que tiene que ver con el suelo,
tiene que ver con la traza de la vía, los durmientes, los rieles, los anclajes, la señaléctrica, las estaciones y todo lo que tenga que ver con la infraestructura ferroviaria, el material ferroviario. Y hay una tercera institución, que la SOBSE, que es la institución que se encarga como operadora ferroviaria de correr los trenes. Entonces, la operadora pública estatal que corre los trenes del Estado es la SOBSE, que es la que, por sobre el patrimonio de la DIF, nosotros le entregamos la obra en las condiciones de circulación que los técnicos indican, y ellos por sobre esa vía corren los trenes que son nuestros y de los privados que deseen circular por esa vía. Este es el modelo institucional que va a ir creciendo en competencia y jurisdicción hasta capturar en el 2025 como fecha final de las últimas concesiones la totalidad de las vías, para ir a un modelo de vías abiertas, sí, donde la SOBSE correrá el material ferroviario público y el resto de los operadores privados van a poder correr por las vías de la DIF, del Estado en definitiva, todos los trenes que se les soliciten. Para eso se va a establecer un sistema de peaje, y con el peaje que circule por la vía y con la explotación comercial de la traza de la vía, las estaciones y todo lo demás, sí, nosotros nos proponemos hacer un plan para que el Estado argentino pueda mantener la sustentabilidad de las vías en forma sustentable. No pretendemos con esto que dé una ganancia, pero por lo menos que genere los recursos suficientes para que de modo sostenible en el tiempo podamos, sin usar recursos del Tesoro ni de endeudamiento, mantener las vías para hacer el mantenimiento que digamos nos y hizo claro, durante porque años. Si nosotros no logramos la sustentabilidad del sistema, sí, va a pasar el tiempo, se van a volver a agotar las vías por el mero uso o por el transcurso del tiempo, y finalmente no vamos a tener después recursos para volver a renovarlas. Entonces ahora hay planes de renovación, puesta en valor y ponerlas a 10 puntos. Cada ramal que nosotros abordamos lo dejamos a 10 puntos. Así las cosas, sí, lo que tenemos que hacer es generar un sistema que luego nos dé un flujo de fondos para que a través del mantenimiento no vuelva a pasar lo que pasó, que hubo 50 años de desinversión y perdimos todo, casi la totalidad de los ramales, la totalidad de la red ferroviaria nacional. Digamos que también, o sea, cuenta en este sentido, cuando vos hablas de sistema de vías abiertas, reactivación de estaciones que tal vez no está pasando los trenes en este momento. O sea, si nos vamos a lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, porque sabemos que la prioridad está en los centros urbanos, que va a ser La Plata y San Martín en esta primera instancia. Pero cuando toquen la provincia... Bueno, no, tenemos obras, por ejemplo, en todo Santa Fe, tenemos obras... Sí, que tenemos planificadas en Tucumán, tenemos obras que están planificando para desarrollar en todos los centros de densificación urbana, que son sobre todo las grandes capitales, sí, del interior del país, van a tener desde y hacia esas capitales la puesta en valor y recuperación de toda la red metropolitana de esas capitales, y los ramales que por densificación de todos los pueblitos de los alrededores hasta una distancia de densificación demográfica de más o menos 100 kilómetros hacia ambos lados de las capitales, todos los ramales, toda esa araña que llega desde y hacia todas las capitales van a ser todas puestas en valor en la misma prioridad y grado que el área metropolitana del Gran Buenos Aires. Listo, Ricardo. Esto es una importante noticia, eso es una importante noticia. Es importantísima. Una vez que se recuperen, piense usted en 2 segundos esta representación que enseguida se la puede razonar en el mapa del país. Cuando usted tiene recuperadas todas las arañas que van desde y hacia todas las capitales, por la red troncal, cuando terminemos el Belgrano Cargas, el Roca, que ahora se va a poner en valor en el marco de todo lo que es el complejo de inversión a Vaca Muerta, o sea, todo el ramal que va hacia el sur de la Argentina, a imagen y semejanza del Belgrano Cargas, que es el ramal troncal al norte, va a ser puesto en valor en el marco de la financiación para el desarrollo de Vaca Muerta y el traslado de la arena para el fracking, de modo tal que cuando usted tenga los troncales ferroviarios recuperados haciendo centralidad en cargas, va a poder después unir todas las arañas de las capitales del país entre sí, también con pasajeros desde y hacia de una capital a la otra. Entonces, eso va a demorar un poquito más, pero no tanto, porque el troncal se va recuperando
en el sentido de lo que va avanzando el recupero del traslado de la carga. Entonces, primero recuperamos los centros urbanos, que tienen una ecuación de recupero de la obra que da la curva de eficiencia, y después vamos a unificar todas las capitales cuando se recuperen los ramales troncales a través del desarrollo de la carga. Lizalde, ha sido muy atento, muchísimas gracias, y ojalá esto lo podamos ver como una realidad en no mucho tiempo. Bueno, así será, muchas gracias. Estamos en contacto. Muy atento, muy amable. Gracias. Saludos. Así dialogábamos con Ricardo Lizalde, exdiputado, que ahora es el presidente de la Administración de Infraestructuras de Ferrocarriles de la Sociedad del Estado. Vos sabés que cuando